bienvenidos a una nueva edición de Paraná se proyecta, una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante, donde escuchamos todas las voces para pensar entre todos cuál es la ciudad que queremos, cómo la proyectamos y qué necesitamos. Lo hacemos escuchando el punto de vista de instituciones, de vecinos y de autoridades. Y en esta oportunidad vamos a hablar de planeamiento urbano, continuar abordando este tema tan importante para los habitantes de la capital provincial, y les presentamos a continuación a nuestros entrevistados. Muy bien, soy José María Armándola, corredor público inmobiliario. Me dedico al corretaje inmobiliario desde hace más de 40 años en la ciudad de Paraná y actualmente soy el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Fernando de la Rosa, soy arquitecto y me dedico a la arquitectura. Héctor Cejas, corredor público inmobiliario de acá en la provincia de Entre Ríos, matriculado en el Colegio de Corredores Públicos de la provincia. Tengo mi inmobiliaria y además me desempeño como vocal primero de la institución, del Colegio de Corredores. Distintos actores intervienen en el planeamiento de una ciudad, pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a planeamiento urbano? Esto es lo que les preguntamos a continuación. Planeamiento urbano es una etapa, digamos, necesaria que deviene el primer momento sería el modelo de ciudad al cual aspiramos. Se pasaría por la parte del planeamiento urbano para llegar a la normativa, que serían los códigos urbanos, ¿no? El planeamiento urbano se puede utilizar no solamente para programar algo de cero, sino para también de alguna manera integrar sectores de la ciudad que pueden estar desintegrados a través de una planificación, cuando esto se llamaría master plan, digamos, ¿no? De algún sector. Yo creo que el planeamiento urbano es fundamental, obviamente para la ciudad, es como planificar cualquier cosa, como planificar una operación o cualquier cosa que sea planificar. Planificar es un poco pensar la ciudad, pensar de qué manera se va a desarrollar, de qué manera va a crecer, y en eso se trabaja, en eso se está trabajando. En principio la incorporación nuestra como en la comisión tiene que ver con un pedido y con una lucha del colegio por participar en todas estas decisiones de política pública. Es obviamente de suma importancia el rubro nuestro, la opinión del corredor público inmobiliario a través de la institución que nos aglutina, y nosotros tenemos obviamente un interés muy importante sobre lo que las decisiones que se tomen en planificación urbana de la ciudad. Influyen muchísimo en nuestra actividad y es por eso que nos interesa muchísimo. La planificación urbana va cambiando los conceptos de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Por ahí la palabra ambiente no tenía el mismo valor hoy, con un cambio climático encima, que hace 30 años atrás, 40 años atrás. Quizás antes hablamos de desarrollo, hoy tenemos que hablar de desarrollo sostenible, porque tampoco nos queda otra. Entonces empezamos a ver otros valores, empezamos a ver la ciudad desde otro lado, y por ejemplo cosas como las cuencas urbanas o no urbanas son los elementos que hoy creo que son el soporte natural que se ninguneó durante mucho tiempo, cuando el poder está en la centralidad. Esto no solamente sucede en una ciudad, sino que sucede a nivel global. Hay ciudades hegemónicas que de alguna manera imponen o muestran, pero terminan imponiendo tu cultura, la mía y la de todos, ¿no? Hay como una transculturización desde ahí. El colegio obviamente tiene, como lo dice la ordenanza, tiene participación en todo lo que es la revisión y modificación de este código, que nosotros participamos en parte de él, no en todo, participamos allá hace muchísimo tiempo, aproximadamente más de 20 años. Entonces lo que pasa es esto que te estoy diciendo, es el transcurso del tiempo. Las ciudades son elementos vivos, van cambiando, van teniendo necesidades diferentes, van exportando gente, van importando gente, van trayendo nuevas actividades, nuevos desarrollos. Entonces, lo que se pensó hace 30 años atrás, indudablemente hoy hay que hacer algunas adecuaciones bastante importantes. Entonces me parece a mí que la planificación urbana, por ahí de Paraná y de las ciudades del interior, de Latinoamérica, le llamaría yo, me quiero despegar un poco también de la idea de que siempre cuando decimos que estamos en Argentina terminamos haciendo lo que la cúpula amarilla dice de alguna manera, ¿no?
Y bueno, entonces me parece mucho mejor buscar nuestras propias identidades y hoy la planificación urbana para mí tiene que tener componentes ambientales muy fuertes, territoriales también, porque hay que ver que no son, las ciudades no están aisladas, ¿sí? Tiene que ver con todo un componente de la región, demandas sociales, etc. Y bueno, y tiene que, para mí la próxima planificación tiene que tener un fuerte énfasis sobre las temáticas que tienen que ver con el suelo urbano, porque en definitiva hay un gran componente en las ciudades que van degradando de alguna manera, ocupando tierras, pero porque no hay políticas de Estado que estén pensando en eso previamente. Yo creo que si vamos tomando esos elementos y confiamos en nuestra capacidad local, que creo que hay mucha, y en el diálogo y en la participación podemos generar una planificación óptima y ejemplar. Es lo que creo que debemos apuntar a eso, hacer, ¿por qué no?, una planificación ejemplar que trascienda la frontera. No, la comisión que se creó tiene dos aspectos muy importantes. Uno que es el desarrollo urbano y otro que es la parte del código de edificación. Entonces, los dos códigos que hoy por hoy tiene la ciudad en realidad hay 3 códigos, pero se va a trabajar sobre 2. Uno es el código de edificación y otro el código urbano. Hay un código ambiental también que digamos, la normativa se la va a tener en cuenta para la modificación de estos otros 2 códigos. ¿Sí? O sea, hay una ordenanza que contempla todo un cuerpo normativo que tiene que ver con el código ambiental, ¿sí? Y obviamente se va a tener en cuenta a la hora de reglar o de normar en estos 2 códigos. Entonces el planeamiento que va a determinar básicamente es cómo la ciudad tiene que crecer, qué uso se le va a dar a la tierra en los diferentes sectores de la ciudad, teniendo en cuenta por supuesto todo lo que tiene que ver con los servicios hacia la comunidad que el municipio puede prestar y con la idea de ciudad que uno quiera desarrollar, ¿sí? Si nosotros queremos una ciudad mirando al río, si nosotros queremos una ciudad un poco más plana, si queremos una ciudad un poco más horizontal y que tenga en cuenta por supuesto las características tanto topográficas, las características propias de nuestra ciudad que está atravesada por arroyos, ¿sí? Todo lo referente a los espacios públicos, ¿sí? Entonces todo lo que pueda influir sobre el desarrollo de la ciudad tiene que estar contemplado en esta planificación y planificar es esto, mirar hacia adelante y ver cómo podemos crecer como ciudad para hacerla linda, para hacerla habitable, para hacerla vivible y para que las inversiones en materia inmobiliaria puedan llegar. Hay que pensar un planeamiento para la capital provincial. De aquí en adelante, ¿cómo queremos construir esta ciudad? Le preguntamos a nuestros entrevistados cómo valoran la situación actual de Paraná. El planeamiento urbano va dirigido a hacer una ciudad vivible, o sea, nosotros no tenemos que tener ciudades, como se dice en arquitectura, soportables, sino ciudades vivibles, ciudades lindas, ciudades donde a los que vivimos nos guste estar y a los que están afuera les guste visitarla. Eso es lo que genera, digamos, una ciudad donde hay un gran movimiento económico que va en beneficio de todos. Viene el turismo porque le gusta Paraná, vienen los inversores porque si la ciudad es linda y la gente invierte acá, las propiedades tienen mayor valor, o sea, es mejor negocio poner la plata en Paraná y no ponerla en otro lado. La planificación, ese es un aspecto. La planificación tiene que ver también con tener muy buenas conectividades, que sea fácil llegar de un lugar a otro, que sea fácil entrar a la ciudad, salir de la ciudad, que no te pierdas con facilidad, que tengamos buena energía eléctrica, que tengamos gas natural en todos lados, que sean ciudades aireadas, que haya buenos espacios verdes. Yo creo que habría que explicar primero cuáles son las posibilidades de ciudades a las que aspiramos. Yo en particular creo que la gran cantidad de edificios que se van formando tienen, como decía anteriormente, un concepto sobre una ciudad determinada y para mí es un mal ejemplo tomado de Manhattan o de Nueva York, replicado en Buenos Aires, donde sí hay recursos, porque también
hablando de la cuestión territorial, creo que tenemos ese problema. Yo considero que estamos bancando la Ciudad de Buenos Aires, todo el país hace mucho tiempo. Quizás deberíamos concluir lo que Urquiza hizo cuando se retira de Pavón. Y digo que deberíamos ver la ciudad con las capacidades que tiene, digamos. No vamos a poder construir con los factores de ocupación que tenemos hoy en la ciudad una ciudad llena de edificios, porque no nos van a dar las infraestructuras que tenemos. Tenemos infraestructura de una ciudad del 1900, ¿no? Y le estamos poniendo tecnología del año 2000, del año 2100. No va. La situación actual es sumamente interesante el hecho de que se esté pensando a futuro, ¿sí? Esto es algo que ya viene con varios años de desarrollo y repensando el código. Ya tenemos un código urbano vigente, tenemos un código de edificación que si bien no estaba, que hubo un intento de regularlo y de ponerlo en un librito, por decirlo de alguna manera, que fue que se aprobó el año pasado, y con esta nueva intendencia se modificó y bueno, se anuló la ordenanza para poder revisarlo, porque entendían que no había contemplado ciertos aspectos. Entonces eso lo que ha hecho es que, bueno, que esta nueva comisión contemple otros temas y obviamente se pueda planificar de otra manera, tanto en materia de construcción como en materia de planificación urbana en general. Y sobre todo hoy se incorpora lo sustentable, o sea, hay que tener muy en cuenta, y Paraná y Entre Ríos completo tiene un problema con los arroyos. Nunca en la planificación han sido tenidos en cuenta. Entonces nuestra propuesta desde el colegio y desde el centro de estudio que tenemos en el colegio es comenzar la planificación no de arriba hacia abajo, desde los lugares más lindos, y terminar allá abajo tirando todo, como dicen la ley del gallinero, de arriba se va todo para abajo y el de abajo se tiene que bancar todo, sino al revés, empezar desde los arroyos, planificar que eso se transforme prácticamente en parques, que lo usen todos los vecinos, que sea un lugar lindo, que sea un lugar agradable y que no sea una cloaca. Entonces, ese tipo de planificación es la que nosotros proponemos. Una ciudad moderna, una ciudad sustentable, una ciudad vivible, una ciudad linda, una ciudad donde se pueda invertir. Todo lo que nos conduzca a eso va a ser beneficioso para los paranaenses y para la comunidad en general. En Buenos Aires, repito, se puede hacer porque creo yo que todo el país está trabajando en función de recaudar dinero y para esa ciudad. Entonces, y aparte, la misma escala de la ciudad, estamos hablando de millones de habitantes, genera que eso se pueda hacer. No es para Paraná. Yo creo que acá hay que repensar, antes de ponerse a hablar de ese plan, hay que repensar el modelo de ciudad. Creo que los valores que nosotros tenemos son muy importantes en cuanto al agua. Entonces pensemos en función de eso, digo, ¿no? No transformemos nuestros arroyos en desagües cloacales a cielo abierto, que no solamente lo hacemos porque hay alguien que tira directamente ahí, sino porque los sistemas municipales que tenemos, digamos, de obras sanitarias, implican elevaciones sobre las distintas cuencas que va atravesando, ¿no es cierto? Entonces, hay lugares donde se rompe, por ejemplo, esa máquina elevadora y está vertiendo el arroyo. Digo, tenemos que empezar a rever todos los sistemas con los que hemos armado nuestra ciudad, porque yo considero que hemos cortado y pegado muchas cosas que devienen de la otra pampa, de la pampa llana, por ejemplo, ¿no? Hoy la situación actual de la ciudad es muy prometedora, o sea, nosotros tenemos muchos terrenos y muchos espacios vacantes en la ciudad para desarrollar. Un buen ejemplo de esto fue lo que se hizo con el hipódromo, que se reguló o se estableció una ordenanza específicamente de cómo desarrollar estos espacios vacantes. Tenemos otros espacios vacantes para pensar y repensar, como la zona del ejército. Entonces hay cosas por hacer y está bueno que nos pongamos a pensar cómo lo vamos a hacer y no que se desarrolle como se venía haciendo hasta algún momento, sin demasiada planificación y sin tener en cuenta lo que son el ambiente, el desarrollo social y humano de la ciudad, ¿no? Muy
cerca de la ciudad de Paraná se ubican 3 localidades que son Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, donde muchos paranaenses que trabajan en la capital provincial residen en estas localidades justamente por cuestiones económicas o de otra índole. ¿Cómo podemos integrar estas comunas a este proyecto de planeamiento urbano? Es lo que le preguntamos a nuestros invitados. Claro, yo consideraría el planeamiento urbano metropolitano, ¿no? Y no sé si le llamaría de Paraná, porque precisamente es lo que yo creo que hay que, quizás del Paraná, como una región, si querés, ¿no? Pero no de la ciudad, porque si no me da la sensación de que estamos tomando esas ciudades como satélites, esos poblados como satélites. Me parece que se tiene que generar una mesa de consenso con igualdades en cuanto a lo que son cada uno de esos intendentes, en cuanto a poder tomar decisiones, y yo en particular creo que lo único que garantiza el éxito es la participación amplia. Aparte deberían participar gente que uno considera que no, digo, ¿no? Pero bueno. Desde el municipio y obviamente desde el colegio, esta nueva planificación contempla todas estas ciudades que son Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, que se las va a tomar en cuenta no solamente en el aspecto de una ciudad lindera, sino que también en la incorporación de lo que es el transporte público, ¿sí? en el tratamiento de residuos. Entonces hay una serie de elementos a considerar en común que hay que trabajarlo con los diferentes jefes comunales o intendentes y se tienen en cuenta. El desarrollo, específicamente en Colonia Avellaneda, la presencia de gran cantidad de viviendas sociales que ha duplicado o incluso se puede llegar a triplicar la población de una localidad con este tipo de implantes que se hacen, obviamente que son preocupantes. Se hicieron allá porque acá no se pudieron hacer. De todas maneras, en el municipio de Paraná tenemos un ejemplo en la zona del Yarará, donde se está por implementar o se están desarrollando una serie de viviendas sociales que ha quedado un poco desconectado de la ciudad, y ese tipo de cosas son lo que desde el colegio nosotros queremos en principio opinar al respecto para que cualquier desarrollo de vivienda social esté más planificado, tenga un poco un orden distinto y contemple la incorporación de los servicios que esa comunidad va a necesitar a los efectos de que esos lotes, esas familias puedan contar con los servicios y la vivienda con transporte público, con seguridad, con educación, con salud, ¿sí? Que son elementos fundamentales para hoy por hoy pensar en un urbanismo, ¿no? La participación amplia es lo que da legitimidad a las cosas. Entonces, con una amplia participación, con técnicos que podamos decir lo que pensamos, más allá de que, por supuesto, vamos a tener diferencias, porque somos técnicos y políticos, creo yo que todo el mundo es político, que todo hace algo por algo. Entonces, digo, más allá de esa diferencia, en una mesa de saberes, que es como nosotros hemos hecho por ahí del Colegio de Arquitectos las últimas jornadas, donde se ha mezclado gente digamos, de alta gama académica, como puede ser la maestría de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica de Córdoba, con la Universidad Nacional del Litoral, con los vaquianos del Río, con los chicos de la Escuela Bazán y Busto, etcétera, ¿no? Digo, me parece que ahí es donde realmente podemos aprender más y por consiguiente tener una mejor modelo de ciudad, digo, y una planificación más adecuada. Sí, en principio hay dos fenómenos, un poco la expulsión de los paranaenses, porque desde el municipio ha habido exigencias demasiado duras para la concreción para realizar loteo. Si la inversión que hay que hacer sobre una tierra para poderla vender es demasiado alta, es cuestión de matemática, los lotes no van a ser lotes baratos, van a ser lotes donde se deba recuperar toda la inversión. Entonces, el alto nivel de exigencia ha hecho que la gente vaya a donde hay otro tipo de loteo, donde también se puede vivir perfectamente y como lo conocimos nosotros en nuestros inicios y como lo hicieron nuestros padres, con los servicios básicos de luz, de agua, que se pueda transitar y que haya algo para... y es básicamente esos servicios. Además de eso, ese es un enfoque. Nosotros como paranaense exclusivo tenemos que analizar cómo los paranaenses no se nos vayan de Paraná.
Segundo, el hacer una región, una microrregión, es muy importante porque eso potencia nuestra economía y potencia nuestras ciudades. Y no solo hay que pensar en Colonia Avellaneda, en San Benito y Oro Verde, sino que se está hablando desde hace mucho tiempo, en algún momento eso tendrá que concretarse. Hay la microrregión Paraná-Santa Fe, con un radio de 50 kilómetros de cada uno. En total, ahí tenés casi 2 millones de personas. Entonces, si vos generás ese mercado, pasamos de 300.000 que somos a un potencial de 2 millones. Cambia totalmente el panorama. Y así llegamos al final del primer bloque de Paraná se proyecta. Recuerden que toda la información referida al Consejo Deliberante de la capital provincial la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar. También se pueden contactar con nosotros a través de Facebook HCD Paraná o a través de Twitter @HCD Paraná. No se vayan, que ya seguimos con más Paraná se proyecta. Ya volvemos. Continuamos con más Paraná se proyecta y uno de los objetivos de este programa es compartir con ustedes historias de vida de personas particulares que contribuyen al bien común. Por eso a continuación vamos a presentarles el testimonio de Hernán Rondán Grasso. Él es músico, es docente y tiene una historia muy particular para compartir. No, soy Hernán Rondán Grasso, mi profesión docente y bueno, músico en el área lo que correspondería a la parte musical entrerriana. De donde provengo, de un pueblo muy chico del interior de la provincia de Maciá, departamento Tala. Ahí con 9, 10 años comencé a estudiar guitarra con un profesor, José Maciel Varela, que tenía por supuesto su academia de música. Y bueno, teniendo 13 años más o menos, nos vinimos a vivir a Paraná. Ahí empecé a desandar el camino, ya con acompañamiento en guitarra, con ejercitaciones de voz, respiración y demás, y que fueron quienes me encauzaron en esto, Marta Gaede y Amílcar Angelino. Y bueno, después empezaron a surgir tantas posibilidades de estar en diferentes escenarios, en peñas, llevando, como decía, en este caso, la temática entrerriana musical. Color celeste cielo y blanco pureza. Yo creo que la mayor satisfacción es apuntar a la juventud, a los chicos. En estos 30 y pico de años uno trata de sembrar, siempre digo yo, con una semillita de cultura, con las canciones fundamentadas, ¿sí? Y esa es, digamos, lo que por ahí uno pretende, ¿no? La alegría más grande que uno tiene. Yo creo que todo tiene que ver con todo, son hilvanados, van. La educación, la cultura, creo que tiene mucho que ver, se ensamblan muy bien y de hecho van paralelamente en el camino, ¿no? Entonces, pero se puede hacer y bien, se puede hacer. Son en este año que estamos transcurriendo 21 años llevando banderas argentinas a las escuelas rurales a lomo de caballo, con amigos que me han acompañado y me acompañan todavía. Y bueno, nació en la provincia de Buenos Aires en un festival donde había un grupo de personas que estaban trabajando justamente por la cultura, por la identidad nacional, llevando este símbolo patrio tan caro a los sentimientos de los argentinos a escuelas rurales de diferentes partes del país. Es más, en muchas oportunidades entregaron en aquel programa que tenía en el viejo ATC Roberto Rimoldi Fraga, que se llamaba el programa Sembrando Conciencia. Entonces esta gente iba y llevaban banderas allí donde convocaban a escuelas, a directivos y chicos, alumnos de escuelas rurales de todo el país, entregaban. Y en un festival estando allí en Bernal, en el Fortín, que le llaman ellos, en la asociación o en la agrupación,
Había muchos entrerrianos y bueno, me dieron verbalmente, me iban a dar 100 banderas para que las distribuyera aquí en la provincia de Entre Ríos, de las cuales en algún momento llegaron solo 15, 20, no llegaron más por un largo tiempo. Empiezo a indagar y bueno, se había disuelto la comisión, el presidente había fallecido, entonces como que tomo la posta, pero con un plus extra, que era de llevarlas a lomo de caballo. Hemos tenido con amigos caballos desde siempre y bueno, fue como un reivindicar de alguna manera la imagen del caballo, llevar los valores, el valor de la amistad que es tan rico para el corazón de los seres humanos, el valor cultural con la música, llevando la guitarra entre pecho y espalda, y por supuesto el símbolo patrio que flamé con todos sus colores vivos en cada escuelita rural. Quisiera tener la fuerza de aquellos gringos hermanos que domaron tierras duras lastimándose las manos, sudando en campos abiertos. A lo largo de estos años han sido diferentes emociones, diferentes sensaciones, diferentes recibimientos y por supuesto un detalle común, ver la carita de los chicos, los ojitos, que uno se siente gratificado por eso. No hace mucho, será 1 año y medio, 2 atrás, anduve por Departamento La Paz, donde bueno, los chicos en la escuela tenían energía eléctrica, podían mirar televisión, podían relacionarse con la computadora y tenían agua, digamos, en las canillas. Y en su casa no había luz y agua de pozo. O sea, estamos hablando de 1 año y medio atrás. Una escuelita bien metida en el campo, en el monte. Pero bueno, son gratificaciones para el corazón, el alma. Siempre digo que yo estoy rico del alma, del corazón, sin duda. Contó mi abuelo entrerriano que en los pagos montieleros anduvo una vez el diablo haciendo daño en los pueblos. Bueno, nos fuimos en el 2003, si no mal recuerdo, 4 personas salimos acá cerca de Oro Verde hasta Concepción del Uruguay, 6 días, en un mes de mayo, llovedor, pero con todo el espíritu y las ganas. Llevé 8 banderas, donde en una escuela se distribuyeron a cada institución que vinieron a esa escuela, se les entregó una bandera a cada una de ellos. O sea, nucleamos en una escuela el resto, como siempre se hace cuando son más de 1 o 2 escuelas. Alguna vez dije, mientras el cuerpo me aguante y Dios me dé vida, lo voy a seguir haciendo. Con el testimonio de Hernán Rondán Grasso, con su historia maravillosa, llevando banderas a las escuelas rurales, llegamos al final de la presente edición de Paraná se proyecta. Recuerden que toda la información del Consejo Deliberante la pueden encontrar en la página www.hcd Paraná y también se pueden contactar a través de Facebook HCD Paraná o a través del Twitter @HCD Paraná. Nos encontramos como siempre todos los lunes y jueves de 11:30 a 12 aquí por la pantalla del 11 TV. Muchas gracias por habernos acompañado.